estoy embarcándome con Lufthansa a bordo del Airbus 350. ¿Qué pasó? Un huracán, boludo. La tu madre, salpicó todo. Muy buenas tardes. Vamos, vos también. Pedazo de Muy buenas tardes desde Los Ángeles. Detrás mío la preciosa terminal Tom Bradley. Y estoy embarcándome una vez más con Lufthansa en su business class a bordo del Airbus 350 rumbo a Múnich, finalmente a Barcelona. Toda mi experiencia se las cuento aquí. El grupo Lufthansa opera desde esta maravilla de la arquitectura y la eficiencia que es el Concourse B de la terminal Tom Bradley de Los Ángeles, un sitio realmente fantástico, lleno de tiendas y de opciones para comer, para hacer shopping y demás, quizá una de las mejores terminales que ofrece los Estados Unidos. Yo aproveché para visitar el lounge de Star Alliance, que es un sitio también estupendo, muy cómodo, muy agradable, súper abierto. Casi nunca lo encontré con demasiada gente. Ofrece excelentes opciones de bebida y comida y además una terraza panorámica hacia la terminal estupenda. A la hora del embarque y tras una corta caminata llegué a la puerta de embarque en donde me esperaba este precioso Airbus 350 de Lufthansa que me llevaría esta noche hasta Múnich. Esta es la cabina de business class del Airbus 350 de Lufthansa. La primera cabina, yo estoy en la cabina de detrás, una más pequeñita. Es igual a la del 747 con el que volé desde Buenos Aires. Y ahora les voy a mostrar. Esta es la mini cabina, este es mi asiento, el primero de la ventana. Y que me lo pedí por el nivel de privacidad que tiene. Sí, es una cabina de apenas 2 filas. Mucho más privada que la de delante, que tiene 5 o 6. Como pueden ver, cada asiento viene con el amenity kit, una botella de agua, un colchón para poner sobre el asiento antes de hacerlo cama. Encima del asiento pueden encontrar una almohada y el edredón. Este es el asiento en modo cama. Como les comentaba, se angosta un poquitito hacia el final, pero bueno, bastante cómodo para las 10 horitas de vuelo que tengo hasta Múnich, no está mal. En el costado izquierdo del asiento pueden encontrar esto, que es donde se almacenan los auriculares. Y aquí esto no se va para abajo, sino que se levanta, lo cual no es que te haga aprovechar mucho más espacio. Si esto se aplanara aquí, probablemente sí el asiento sería un poco más amplio. Aquí dentro está el mando del sistema de entretenimientos. Y también la mesa, que después la desplegamos, les muestro cómo se despliega. El sistema de entretenimiento, como pueden ver, la pantalla es enorme. Sí, pueden elegir el idioma, vamos a poner español. Ok, si respondiera. Ok. Y como siempre en Lufthansa es muy completo, muy completo. Este es mucho más sencillo de operar, aunque sean parecidos. Es mucho más moderno que el del 747. Tiene una cantidad de películas y series pues inmensa. Se pueden buscar por género, por idioma. Y este avión, si no me equivoco, tiene cámara. Por tanto, va a ser interesante poder mostrárselas después. Después lo vemos. Tengo una máscara FP2, entonces le pedí a la tripulación que me traiga una más ligera. Me trajeron esta, con esta que es quirúrgica, puedo aguantar todo el vuelo sin asfixiarme.
tiempo que no volaba business de Lufthansa, pero bueno, muy básico el amenity. Una pastilla de menta, dentífrico y cepillo, esto para cubrir los auriculares, lip balm, crema humectante y unos calcetines para ponerse a bordo. Mientras grababa el amenity pasó la azafata repartiendo mascarillas para los ojos y tapones para los oídos. Curioso, no vienen dentro del amenity. Danke. Una copa de vino argentino, no puede fallar. Apenas 45 minutos tardó Lufthansa en comenzar el servicio de cena. Este es el menú a grandes rasgos de lo que se ofrecía esa noche y esta es mi elección. Como entrante elegí el plato de vieiras y gambas con salsa de papaya y pepinos y como plato principal el bife de lomo con salsa de cabernet. Para terminar, como casi siempre, en lugar de un dulce, elegí una pequeña selección de quesos. Terminó el servicio de cena, llevamos poco más de 2 horas de vuelo y ahora descansar rumbo a Europa. El lavabo es pequeñito, normal, tamaño normal, pero bastante funcional, con estas luces hollywoodenses. Sí, para hacerse el make-up. No hay ningún tipo de amenity. ¿Sí? La curiosidad es que voy a coger uno de estos. Se hace el flash, se hace desde aquí. ¿Ves? Lo cual es bastante más cómodo que si estuviera por aquí. Pero nada, poco más. Temperatura del agua, el jabón y unos vasitos aquí para lavarse los dientes. Bueno. Buen día, sobrevolando ahora mismo Irlanda con dirección a Londres. Ahí cruzaremos definitivamente hacia territorio europeo, nos adentraremos en Alemania y finalmente a Múnich. Pequeños datos al pedo que no le interesan a nadie, pero fíjense que en el 7A el apoyapiés es más ancho que en el asiento al lado, que es el 7C. Mi desayuno, como siempre, continental, tranquilo, un croissant, pan, fruta, mantequilla, un café expreso, zumo de naranja, mermelada y un quiche de alguna cosa. ausgeschaltet wird und wir die endgültige Parkposition erreicht haben. Gracias, hermoso. Hasta pronto. Quienes me acompañan hace tiempo en el blog sabrán que Múnich es mi aeropuerto favorito en absoluto en Europa y uno de mis favoritos a nivel mundial, no solo por su belleza, sino por lo sencillo que resulta moverse a través de él, lo bien señalizado que está. Es un aeropuerto realmente muy agradable y con unos salones muy atractivos que voy a intentar mostrarles ahora. Esta es la sala de business class de Lufthansa en la terminal intercontinental. Bueno, no es la que me corresponde, tendría que ir al área Schengen, pero le hice un poco de trompita a la de la entrada y me dejó pasar. Está muy flojo el buffet, muy pocas cositas por la pandemia. Este café es relativamente decente, me voy a tomar uno, ahora es un Lavazza.
Oh, Deutschland. Ya en Múnich y con esta cara de zombie que me acompaña, quería dejarles algunas sensaciones sobre el vuelo con Lufthansa. Realmente el Airbus 350 es un avión extraordinario, ya lo comprobé varias veces. Esta fue otra vez, se vuela muy bien. El catering estuvo razonablemente bien, la atención muy buena por parte de las TCP de Lufthansa, como casi siempre. Y el único problema que encuentro yo es el asiento, la configuración más que el asiento. El asiento en sí no está del todo mal. La configuración 222 me parece que ya está un poquito démodé. Mucho más para una compañía como Lufthansa. Debería replantearse rápidamente poner asientos individuales. Viajar con alguien al lado, teniendo la posibilidad de no hacerlo en 15 otras aerolíneas, creo que la deja un poquito rezagada. Guten Tag, meine Damen und Herren. Barcelona. Für Ihren Lufthansa Star Alliance Flug LH18114 nach Barcelona beginnen wir Me voy. Les mando un abrazo grande. Nos vemos en la próxima, en última llamada. Gracias. Es tan chiquitito el Embraer que bajamos en picada por la manga. Liebe Fluggäste, wir möchten um Ihre Aufmerksamkeit bitten, bleiben Sie in Achterlage bitte sitzen, bis wir Sie informieren. Having to reversal landing.